noches, queridos oyentes. El día de hoy estamos con el segundo capítulo de Neurovoces, que para esta oportunidad tenemos varios invitados también, que ya hemos conocido anteriormente. Están tanto como Yanela, Jordan y Fatmer, pero ahora tenemos a un nuevo invitado que se llama Patrick. Entonces, brevemente voy a hacer una pequeña descripción de cada uno de ellos. Eh, bueno, Yanela es nuestra querida coordinadora de INDE, y ella es egresada de la carrera de Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con enfoque en psicología infantil y especial interés en los trastornos del neurodesarrollo. Actualmente se desempeña como psicóloga en el Centro de Desarrollo Integral Parle y realizó su internado en el Instituto para el Desarrollo Infantil ADI. Entonces le damos la bienvenida también a Yanela. Y bueno, luego está también Patrick, que vendría a ser el interno de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Centro de Salud Mental San Borja, con experiencia en intervención clínica, investigación y docencia. Actualmente es coordinador de Relaciones Públicas de INDE. Patrick, no sé si quieres dar unas palabritas, ya que eres nuevo dentro de este podcast, para poder escucharte. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, me siento feliz de estar aquí en este espacio y nada, pero pues sé que cada uno de nosotros tiene bastante experiencia con el lado del neurodesarrollo, el neurodivergencias, así que creo que será bastante chévere compartir este espacio. Muchas gracias, Patrick, igualmente por tus palabritas. Y bueno, seguimos presentando a Fatmer, que también lo hemos visto anteriormente. Fatmer es un estudiante de Psicología de la Universidad Científica del Sur y licenciada de Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeña como practicante del área educativa en un colegio inclusivo y tiene una perspectiva interdisciplinaria. Su trabajo se centra en temas como la intervención ante las necesidades educativas de niños neurodiversos y la psicoeducación emocional. Entonces le damos la bienvenida igualmente a Fatmer el día de hoy. Y por último está Jordan, que también nos ha acompañado en la anterior oportunidad del podcast del capítulo 1. Jordan es interno también de Psicología de la Universidad Federico Villarreal. Tiene formación en ABA y Neurodesarrollo. Actualmente está como terapeuta de conducta. Y bueno, bienvenidos chicos nuevamente a los que ya han estado en el capítulo 1 y a Patrick, que ahora nos acompaña en el capítulo 2. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante importante también, que vendría a ser ¿qué significa ser normal? Una pregunta que creo que a muchas personas se nos ha pasado alguna vez por la cabeza. Cuando la diferencia no es el problema, ser diferente es un problema, vamos a verlo el día de hoy. Y bueno, la pregunta central de nuestro podcast vendría a ser, ¿realmente existe una forma normal de pensar, sentir o aprender? ¿O más bien estamos hablando de una diversidad natural en la forma en que funcionan los cerebros humanos? Les damos el paso a nuestros queridos participantes para que puedan conversar un poquito más sobre ese tema que creo que a los oyentes les interesa mucho. Ok, chicos, bueno, la palabra normal creo que es un estándar muy grande. No sé qué opinan los demás. A ver, yo siento que normal, no hay algo técnicamente normal. Siempre hay una Yo diferencia. también, yo siento que literalmente hace referencia a lo usual, lo que es común, pero digamos que normal también puede ser como para normal, como para un grupo grande de personas. Entonces, no sé, hay mucha diferencia ahí, no sé qué opinas tú, Patrick. Para mí, creo que se utiliza el término normal para poder identificar o poder entender lo que se espera socialmente de la persona, ¿no? O lo que se espera evolutivamente, hablando en el tema de niños, ¿no? Pero considero que igual es una etiqueta que encasilla y divide mucho a las personas. Como que si alguien no está dentro de esa etiqueta, es mirado de cierta forma o es separado de un grupo hasta cierto punto. Entonces creo que el término normal hay que usarlo con bastante cuidado, ¿no? Quizás podemos entender la etiqueta desde la perspectiva de la persona, pero para mí igual es un arma de doble filo. Sí, yo creo que sería algo, pues, de juzgar a la persona, ¿no? Si le dices como normal, entonces estás asumiendo que hay alguien que sea normal, entonces sí, sería una especie de prejuicio quizás, pero también hay esto de que heredamos quizás en la psicología o en la salud en general, en las ciencias de la salud, de etiquetar de algo normal, usual y algo anormal. Y bueno, esa es una historia larga, ¿no? Pero, por ejemplo, aportando desde mi otra carrera de las ciencias sociales, creo que eso se ha hecho para, como ya lo han dicho, ¿no? Cumplir ciertos patrones de comportamientos, conducta de la sociedad, y pues lo que sale de eso es lo llamado anormal, ¿no? Y es ahí donde se etiqueta, y es por eso que queremos conversar de esto,
para saber realmente hasta dónde es pues aceptable hablar sobre este término. No sé qué opina Jordan. Sí, inclusivamente creo que en algún momento todos hemos pasado por el curso de psicopatología y justamente es donde vemos el tema conducta normal. Y lo van definiendo que la conducta normal son estas características atípicas que se van representando, funciona lo que la sociedad crea conveniente. Que actualmente ahorita, ya en el mundo más neurodiverso, creo que lo consideramos más entre neurotípico, neurodiverso. Sabiendo de que de por medio hay una diversidad en toda nuestra función cognitiva, ¿no? Neurológica, porque el cerebro de uno no funciona de la misma forma que el cerebro de otro. Entonces, es ese punto de vista. Creo que sigue siendo el mismo término de típico normal, pero agregándole más la parte neuro, ¿no? Creo que etiquetar o basarnos más en el que nosotros lo creamos relevante o conveniente o moralmente o aceptable socialmente, el término de encasillar solamente ciertas características como normal, deberíamos buscar la forma de revaluarlo, en verdad. Sí, y ahí hay un punto que es un poco curioso, que yo también hace poquito me he enterado, que es el tema de las universidades, pues, ¿no? Que justo usan el tema de normal o anormal. Y, por ejemplo, así como dice Jordan, no sé si en tu universidad es así, pero hay algunos cursos que puede que esa palabrita sea, por ejemplo, conducta anormal o, no sé, psicología de la normalidad, porque yo he escuchado eso y, pucha, es como que bastante chocante ver que hay un curso que literalmente diga anormal. Y es como que dentro de ese curso se habla de los CND. Es lo raro, es lo recontra raro que yo he conocido recién estos días y no creo que sea solo en una universidad, sino en varias. Y pucha, o sea, actualmente sabemos que estamos con el enfoque neuroafirmativo y hablar de anormal es, no sé, a mí me parece muy drástico. No sé si han escuchado también ustedes esa palabra anormal, pero en los cursos de las universidades. Eso me parece sorprendente, no sé qué opinan. A mí también me preocupa mucho el hecho de que se utilice ese tipo de cursos. O sea, que en De los verdad. cursos se hable sobre psicología de la normalidad y la Anormalidad. anormalidad. Porque es como que sigues encasillando una etiqueta. O sea, entiendo hasta cierto punto el por qué lo usan, ¿no? Pero creo que es ya habiendo avanzado en el tema de la ciencia, las nomenclaturas, y ahora como menciona Yane, ¿no? El tema del enfoque neuroafirmativo, Ujú. ¿no? Podemos ir quizás buscando términos que sean más apropiados y más respetuosos para las personas. Sí, completamente. O sea, es bien raro. No sé si es que en algún punto lleguen a cambiarlo o ya es porque netamente están desactualizados. Porque creo que poco se sabe de los enfoques actuales, por ejemplo, del enfoque neuroafirmativo. Creo que se sabe poco. Entonces también hay poca también disposición de otras personas a cambiar el título de esos cursos que ya tienen predispuestos desde antes, ¿no? No sé. La verdad que Sí, sí. yo creo que esta brecha también en lo que es la academia y todo esto también parte de lo que se ve en la sociedad, ¿no? O sea, lo que se También. ve en el común, ¿no? De lo que hay, de lo que se entiende y se va normalizando en la institucionalidad que representa la universidad, ¿no? O sea, el mismo hecho también de cuando nos enseña el término trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Cuando Ajá. ahora sabemos que se apunta más a condiciones del neurodesarrollo, porque justamente parte de esto de por qué le dices trastorno a esto, ¿no? Esta medicalización, ¿no? Que se ve en general en todo lo que es la psicología. Es La cierto, verdad que y sí, porque o sea, mantenemos ese mismo tema, pero puede ser también un tema más lingüístico relacionado al hecho de la jerga común que estamos acostumbrados dentro de este campo de la psicología, pero siento que deberíamos hacer esa revaluación, porque en realidad hablamos de una enfermedad, de un trastorno técnicamente o de una condición, porque actualmente se usa el término de condición a este tipo de trastornos al neurodesarrollo, ¿no? Entonces no es una enfermedad al 100%, algo con ujú. una alteración técnicamente genética, psicológica, cognitiva, entre muchos aspectos más, que espero que cuando se saque el DSM-6 podamos también cambiar este aspecto dentro del enfoque, dentro del autismo, el TDAH y entre otras variantes. Ojalá, ojalá. Ya, pero yo también
Perdón, Yane, yo también quiero sacar a la mesa el término de, o sea, el impacto que tiene esa etiqueta en la persona, ¿no? O sea, fuera de que las nomenclaturas que podemos utilizar, y bueno, que es un término más, hasta cierto punto, como que académico, ¿no? Que es algo que se tiene que trabajar, es luego de que si hay un cambio académico, cómo hacemos el cambio también en las personas, ¿no? Que quizás no están yendo a la universidad o no hablan de estos temas como tal, ¿no? ¿Cómo hacemos el cambio? Porque recuerdo hace poco que tengo un usuario que es adolescente, ¿no? Que eh, tiene un diagnóstico de TDAH y él dice es que yo soy raro, ¿no? Y, o sea, y ve la palabra raro como lo peor del mundo para él, ¿no? Como algo que no debería suceder necesariamente, como algo que no debería pasar, ¿no? El tener quizás un comportamiento no común a lo que es esperado dentro del cole, por ejemplo, ¿no? Él me decía que él ha hecho todo lo posible para ser igual a los de su colegio y aún así no puede sentirse parte del grupo. O sea, siente que igual lo rechazan porque le cuesta el hecho de que a pesar de que finge, se le sale un poquito quizás la forma en cómo él se expresa, ¿no? Que no tienen mucho que ver con el tema del diagnóstico como tal, sino es más que toda la personalidad que él tiene, pero él, como he escuchado que las personas con trastorno de neurodesarrollo son raras, ya automáticamente dices que esto es porque yo tengo este diagnóstico, ¿no? Y por eso soy un raro. Sí, no sé, me imagino que también les habrá pasado a ustedes con sus usuarios. A mí también me pasó una vez que literalmente venía el adolescente con autismo, pero ya se sabía los países en los que había más discriminación por autismo y cuáles no, porque me decía, me quiero ir a Suiza, pero ahí puede que haya también eso, entonces mejor no. Incluso me hablaba de sectas, ¿no? Como que sectas bien especializadas ahí, me habló del Ku Klux Klan y de esas cosas, ¿no? Que hay cosas de discriminación en ciertos países. Y es como que ya tienen parametrado eso, ¿no? De que en cierto lugar y en ciertos momentos uno tiene que estar predispuesto a saber cómo actuar si es que hay discriminación o no. No sé si también les ha pasado a ustedes eso, pero sí he escuchado mucho. No me pasó como tal, pero sí escuché a una colega el tema del masking, que un niño vino con un masking muy marcado. Y era por el tema de la normalidad que buscaban los padres. Inclusivamente creo que ese aspecto de normal, entre comillas, es con la idea principal con la que a veces los padres vienen a terapia de conducta, ¿no? Es, quiero que mi hijo sea normal, quiero que mi hijo me mire, quiero que mi hijo siga sus instrucciones, quiero que mi hijo me obedezca al pie de la letra, que tenga una conversación fluida. Pero, oh casualidad, su pequeño tiene autismo nivel 2 y alteración de lenguaje. Entonces, ponerle esos retos también afecta a la familia, ¿no? Buscando la normalidad, buscando el hecho de que el niño tenga conductas adaptativas no funcionales, pero también están haciendo un daño a él, porque él intentará cumplir expectativas, o bien, si las reconoce el tema de la intención de la meta que buscan los padres, o simplemente se le puede ir complicando más la interacción social, porque otros pequeños pueden juzgarlo y él no va a poder interpretar. Entonces, aquí viene el tema del masking ya en adolescentes. Creo que en la población femenina, dentro del TEA, es más marcado el masking por el mismo hecho de cumplir reglas y normas sociales. Entonces, como este sería cuestión de quizás ponerlo a un debate más serio, ¿no? Y hacer top 5 conductas normales dentro de la población neurodiversa. Literalmente. Y Bueno, también yo, ay, sí. yo tenía no sé si puedo abrir debate en ese pensamiento, pero yo siento que a veces, como no conozco de tan de cerca, o sea, la comunidad autista, o sea, o a las comunidades neurodivergentes, pero yo creo que se podría igualar hasta cierto punto, sobre todo adolescentes y adultos, que pueden desestigmatizar la palabra raro o la palabra como que no eres como que eres fuera de lo común, de lo normal, o sea, en el sentido de que también pueden apropiarse de ello y pueden pues verle el lado positivo, por así decirlo. Como la comunidad LGTB, ¿no? Que entre ellos, o sea, se pueden decir, no sé, cabros o llamarse maricas y todo esto, y porque le dan otro sentido, voy a eso, o sea, también hay que ver la agencia de las personas autistas o de las personas neurodivergentes, o sea, qué tanto se apropian también del término, pero obviamente
al apropiarte del término, tú también eres crítico con lo que se dice de ese término, cómo te conciben bajo ese término, ¿no? Porque sabes igual que tienes otra forma de pensar, otra forma de desarrollarte y todo esto, ¿no? O sea, yo voy también, no sé por qué, pero se me vino a la mente también la agencia de las personas, o sea, de cómo ellos se ven como personas neurodivergentes, ¿no? Si realmente, qué tanto realmente les afecta esas etiquetas y qué tanto no, o qué tanto lo cuestionan o no, o en qué escenarios, ¿no? Porque entre la comunidad quizás no lo ven tan malo, pero obviamente frente a la sociedad que estigmatiza, quizás sí puede ser algo conflictivo, ¿no? O con sus familias también. Yo creo que eso es bastante interesante porque, a ver, si bien es cierto, la palabra raro es muy, nosotros vemos, ¿no? Como que muy incómoda, el reivindicar el significado de esa palabra, ¿no? Que justamente lo que Fatmer dice es bastante útil para las personas. Y ahí creo que va bastante el tema del apoyo del grupo como tal, ¿no? Cuando una persona se siente respaldada por un grupo, apoyada hasta cierto punto y también le da otro sentido a los términos que normalmente son utilizados como una forma de agresión, logra como que poder sobrellevar mejor las situaciones, ¿no? Al fin y al cabo, las palabras son palabras y lo que le dan significado es el contexto en el cual se encuentra la persona, ¿no? A muchos de nosotros que nos digan raro quizás no nos afecta, ¿no? Porque estamos en un entorno y entendemos de que, o sea, ser raro no es incómodo. Y justamente yo le decía esto al adolescente, ¿y qué es lo malo en ser raro, no? O sea, ¿por qué sería malo ser raro? Y él decía de que es que no puedo encajar en el colegio. Entonces no es culpa de él, es culpa del contexto que no entiende de que una persona puede ser distinta. Pero si este niño o este adolescente se desenvolvería en un entorno en el cual, entre comillas, su rareza sea visto como algo muy valioso, muy significativo, algo único de él, y se explique eso, lo más probable es que no le haría mucho ruido, es decir, que le digan, oye, eres raro, porque lo tomaría con bastante suavidad, por así decirlo. Entonces creo que el apoyo de grupo también es bastante importante, ¿no? Y también algo que yo cuestiono bastante dentro de las prácticas que ahora observo es que bueno, espero que también se esté ya dejando un poco de lado, es que se aísla un poco a la intervención en TEA, en TDAH, ¿no? Es como que vemos que el único problema aquí es el niño, el adolescente, el adulto con algún trastorno de neurodesarrollo y dejamos de lado la intervención comunitaria, la intervención en el contexto más cercano que es la propia familia, ¿no? Para que porque bueno, sí, a muchas personas les cuesta, ¿no? Es un duelo como tal el hecho de poder entender un diagnóstico para los padres, ¿no? Porque tienen una idea concebida de lo que esperan de su niño y al final vamos a la realidad y lo más probable es que no se llegue a desarrollar de esa forma, que se desarrolle de otra forma totalmente distinta y eso para ellos es muy chocante, ¿no? Y es por eso que también al no saber cómo lidiar con esos temas, van a incidir en el tema de ser bastante hirientes, ¿no? Entonces, creo que parte de para poder evitar de que suceda este tipo de situaciones o se reduzca, ¿no? El tema de que los comentarios o las palabras sean hechas con una intención de incomodar o sean también tomadas de una forma incómoda es intervenir más allá de una terapia individual, sino también buscar el hecho de intervenir en espacios comunitarios y contextuales más cercanos al individuo. Sí, hablando de los papás, hay veces que en realidad, bueno, me he dado cuenta de que ellos como que tratan de cambiar varias cosas de su niño, ¿no? Tratando de volverlos normales. Y, por ejemplo, llegan a querer cambiar el tema de que tenga estereotipias, ¿no? Conductas repetitivas, o la parte del aleteo, no dejarlos, aunque sea dar una vueltita, no sé. Pero a veces es necesario para ellos, ¿no? Para que se puedan regular, pero los papás hasta no quieren. Y eso es como que, eso es extraño, ¿no? O sea, querer cambiar la forma de expresión de una persona, a mí se me hace bastante ruido, pero también entiendo de que debe ser algo que los papás como que no terminan de aceptar bien, ¿no? Como tú, como decía Patrick, el tema del proceso de aceptación es complicado. Y actualmente, no sé si han visto ustedes, pero no hay muchos espacios que den contención a la familia. En realidad solo hay más para el mismo niño, ¿no? Que hay un montón de centros de terapia que se enfocan netamente en terapia para el niño, pero ¿y qué hay de las familias, no? ¿Qué hay del papá que le dijeron el diagnóstico y le dijeron, ya, tienes que llevar terapia, pero ¿y qué pasa después, no? ¿Qué pasa después con el papá? O sea, no le dicen qué es lo que sigue para él. Claro, puede ser para su niño, pero él se queda como que en incertidumbre de, bueno, tiene esto, ¿ahora qué voy a hacer, no? No sabe qué es lo demás, al menos para él mismo, porque como Patrick había dicho, es un duelo. Entonces,
necesita afrontarlo de la manera correcta y deberían haber más servicios orientados a eso. Y eso es verdad. Y creo que el tema de enfocarnos más en la conducta problema o en la conducta cambiar es una práctica que hoy por hoy la mayoría quizás de nosotros como psicólogos mantenemos, ¿no? Lo primero que hacemos dentro de una intervención es, ok, ¿qué conducta problema persiste? Y nos centramos solamente en disminuirla. Pero ¿qué otra conducta le vas a enseñar al niño para que no la realice? O a veces en colegios veo el tema de aplicar contingencias como un coste de respuesta. Y el niño obviamente que no va a entender por qué me están aplicando una consecuencia, porque por el momento la parte emocional va a dar brote, va a salir a flote y va a evitar de que la contingencia sea efectiva o tenga un valor o sentido. Entonces, eh, a veces requerimos de que el niño se siente, interactúe, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras fortalezas en realidad tú estás viendo de ese pequeño que puedes sacar a flote? Y mencionarse a los papás, porque también a veces los papás dentro de los colegios son lo primero que... El niño hoy día se porta mal. No solamente creo que dentro del campo neurodivergente, sino también dentro de distintos contextos escolares. Lo primero que hablamos del hecho, su hijo se porta muy diferente a sus compañeros. Y volviendo al tema de la normalidad, ven al niño más aislado socialmente, fácilmente lo dicen autismo. Dejamos de la etiqueta de introvertido a autismo, ¿no? O su niño tiende a golpear a otros pequeños, pues TDAH o no es normal, ¿no? Y nos centramos más en eso y el papá también convive con esa realidad del hecho de que eh, esto es normal, esto no es normal, ¿qué es lo normal? ¿No? Y se enfocan en ese punto de que mi niño tiene estas dificultades, pero no se evidencia el tema de los logros, lo que sí logra y que en realidad puede pasar como una conducta normal, pero la costumbre, ¿no? Es el hecho de ver el lado oscuro y no ver ese rayito de luz que un pequeño puede emitir dentro de su interacción. Yo igual creo que, como dicen, totalmente acertado. Creo que eh, la situación, o bueno, lo que genera que los padres tengan este tipo de ideas preconcebidas sigue siendo la sociedad como tal, ¿no? El tema de que haya una dificultad para entender la neurodivergencia o que ellos quieran que sean similares a los demás niños que han observado a lo largo de su vida, es parte de la misma sociedad como tal, del mismo contexto en el cual se desarrollan, ¿no? Entonces creo que yo siempre voy a ser partidario de que hay que hacer siempre una intervención comunitaria como tal, ¿no? En entornos donde se pueda desenvolver las personas, o en cualquier entorno como tal, siempre hablar desde la base bastante científica, ¿no? Explicarles detalladamente. Y yo, bueno, ahora que tengo más contactos con padres por el internado, puedo observar de que cuando les llegas a explicar de mejor forma, ¿no? Calmadamente, obviamente que no hay un cambio en la primera sesión, ¿no? Son sesiones tras sesiones que ellos tienen que ser parte de la interacción, logran entender bastante y ellos mismos resignifican el término de ser padres de una persona con alguna neurodivergencia, ¿no? Es como que se sienten parte de la comunidad. Y como dice Yane, si bien es cierto, sí existen espacios donde hay padres de personas con alguna neurodivergencia, queda muy aislado posteriormente. No es como que se masifica, ¿no? Al punto que ves en todos lados esos. Al caso contrario, ves en todos lados centros que prometen, ¿no? Quizás hacer entre comillas, arreglar a tu hijo, ¿no? Volverlo como que normal, pero no es un espacio en el cual se orienta el padre, ¿no? Sobre este tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que eso es bastante preocupante. Creo que debería masificarse también esos espacios. Sí, justamente. Sí, es que hay mucha información. Sí, Fatma, ¿qué nos ibas a decir? Perdón. Te decía que justamente hablando de los padres, como ya, como un resumen de lo que hemos ido hablando, creo que por eso es importante trabajar
en 3 puntos, ¿no? Del primer punto, como ya lo ha dicho Patrick, el tema de lo comunitario, de quienes los rodean, ¿no? Existe un niño, un adolescente, su comunidad más cercana, ¿no? Sus amigos, las personas más cercanas a él, ¿no? Sus padres y todo eso, ¿no? Los segundos, los mismos padres, tanto la psicoeducación, pero sobre todo lo que se apunta, ¿no? Con estos enfoques naturalistas, de que no solo se psicoeduquen, ¿no? Sino que sean ellos los que también vean la conducta y modifiquen la conducta de sus propios niños, ¿no? Que ya están viendo nuevas intervenciones, ¿no? Que en la misma casa se va viendo, se va guiando, el psicólogo va guiando a los padres para que puedan ellos también convertirse en padres que puedan de alguna manera ver el tema de su conducta, ver las mejoras, los avances y los progresos en base a ello, ¿no? Entonces, como ven, es un trabajo conjunto de ello, ¿no? Ahora sí, ya ni Sí, 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 o sea, yo también creo que es muy importante el trabajo en conjunto, pero también creo que hay otra cosa que es el tema de, de la desinformación. Y bueno, antes creo que no habían tantos casos actualmente que hayamos visto de peques neurodivergentes, ¿no? Que tengan autismo, que tengan TDAH, o capaz sí habían, pero de repente antes no lo habían detectado. Y probablemente ahorita ellos estén con ese diagnóstico y pues ni lo sepan, ¿no? Porque no había mucha información en ese momento. Pero ahora actualmente yo creo que hay más información y los papás que tienen peques con ese diagnóstico o han observado algo raro, están en la obligación de aprender, porque si ellos no saben de qué se trata el autismo, entonces cómo van a ayudar a su pequeño. Pero creo que también se ha incrementado más los casos y eso ha hecho que actualmente conozcamos más información, se creen nuevos espacios, ¿no? De repente nuevas herramientas, nuevas formas de abordar que actualmente hay muchas, ¿no? No solo está la parte del ABA, ¿no? Sino también está la parte de los modelos naturalistas que, bueno, también tienen enfoque de ABA, pero hay nuevas cosas que podemos ver y que también se pueden implementar que todavía creo que nos falta aquí en Perú para poder hacerlo. La A mí, verdad que sí. Sí, perdón, Patrick. Justamente ese tema de la formación, creo que como psicólogo, terapia de interacción padre-hijo es un buen sistema de terapia. Lo he ido leyendo muy poco en realidad, pero lo considero bastante bien. Después, Limpa, creo que es una decisión acertada de la intervención para entrenar a los padres, ¿no? Para que él sea el coterapeuta dentro de aula. Justamente es algo que comenté hoy día en una mentoría a padres que están practicando para Shadows, es aprendan a observar a su pequeño. Recuerden que las conductas no solamente se dan porque sí, tienen una función de comunicación, siempre hay un porqué. Porque la primera pregunta que todo padre te va a hacer en la entrevista, ¿qué hago cuando mi niño reacciona así? Es la pregunta base. Pero a veces no se preguntan el por qué está reaccionando así. Y justamente es algo que yo les comentaba. Analicen el por qué. ¿Qué lo motiva al niño a actuar? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, eh, una vez que el padre comience a entender eso, créanme que las intervenciones y el apoyo dentro de casa y la comprensión dentro del propio espectro y las propias conductas del pequeño le van a dar más sentido, ¿no? A las estrategias que ellos pueden desarrollar, porque obviamente el niño en terapia solamente tienes 45, tienes 90, pero no horas consecutivas contigo. El trabajo siempre termina de la mano del padre, siempre termina del lado de la familia. Entonces, tu chamba no solamente es el pequeño, sino también es trabajar a la familia. bien, se me fue lo que iba a decir, pero lo que había dicho ahorita Jordan, me parece muy interesante, tranquilo, era el tema de mencionar a los papás de que las conductas no vienen de nada. Dentro de las intervenciones que he tenido, cuando he hablado con papás, siempre dicen, yo le digo, no, y llora, pero así de la nada, ¿no? Y es como que le digo, pero ¿qué sucede en ese momento? ¿No? Y es como comienzan a relatarte, pero el papá sigue sin ver que quizás lo que ha pasado en ese momento hace que el niño genere esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, hace poco en el internado llegó una niña con una afección genética, no me acuerdo muy bien el término como tal, porque era una afección en un gen, pero quedaba también el tema de ciertas conductas, entre comillas, ligadas al autismo, ¿no? Y también aparte tenía convulsiones. La niña está recontramedicada, tenía
tomaba oxocarbazepina, si mal no me equivoco, y otros medicamentos más que le daba el neuropsicólogo, ¿no? Y la psiquiatra del centro no le estaba dando medicación porque obviamente se le va a ver un choque por ese lado, ¿no? Con la cantidad de medicamentos que le estaban dando. Pero había algo que la niña lo que hacía era golpearse el mentón, ¿no? Constantemente, que era lo que en un inicio yo asumí que era su forma de regularse. Y eso fue la primera vez que la vi, ¿no? Que fue una entrevista bastante corta, de unos 20, 30 minutos, y la madre lo que hacía, le decía, no, se está regulando, y lo que hacía la mamá era meterle una galleta a la boca, ¿no? Le metía la galleta a la boca, y así constantemente, ¿no? Y la tenía en ese plan. Entonces, lo que hacía la niña era generalizar las conductas y comenzaba a morder varias cosas, ¿no? Y decía, y venían con términos de que es que ella es así de rara siempre, ¿no? Trata de morder las cosas. Entonces yo le expliqué, no cree que quizás como se está regulando y usted le da la galleta, está que generaliza el hecho de que tiene que morder para regularse, ¿no? Entonces la mamá fue como que descubrió algo nuevo, ¿no? Dijo como que, wow, no había pensado de esa forma. Y también vino en la siguiente sesión y dijo que continuaba golpeándose, ¿no? En la sesión de psiquiatría, y dijo que le había quitado el pañal, ¿no? Y justo se golpeaba antes de orinarse o hacer sus exposiciones, ¿no? Entonces, luego se le fue enseñando a la mamá de que quizás es su forma de comunicar, de que, porque la niña para eso no emite verbalización alguna, ¿no? Y lo más probable es que no lo hacen lo que han dicho los doctores, ¿no? Pero la mamá aún no captaba el tema de que quizás sea una forma de comunicar, ¿no? Como que lo obviaba por momentos, ¿no? Ya lo había normalizado tanto, bueno, aunque no quiero usar la conducta, el término normalizado, ¿no? Pero ya estaba tan común dentro de su repertorio que no lo tomaba en cuenta, ¿no? Entonces, quizás por ese lado también, como dice Jordan, la intervención con padres es bastante crucial. Ya me acordé lo que iba a decir, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con la información que se ve, ¿no? En las redes sociales. Ahora que hay un boom de información, yo creo que siempre tiene que haber un disclaimer antes de difundir información sobre cualquier situación médica y psicológica, porque a veces tenemos esa conducta nosotros también de decir un checklist en nuestra mente, ¿no? Sí, si hago esto, hago el otro, ya tengo ansiedad, ¿no? Y los papás hacen lo mismo con sus pequeños, ¿no? Tiene autismo, y ya de frente vienen con esa idea preconcebida, ¿no? Entonces, si es que sea un disclaimer como tal, como que, oye, esto es simplemente una forma de comunicar, si tienes dudas o preguntas, acércate a un centro de salud o, bueno, a un espacio donde hay intervención, creo que se debería bastante, porque así los papás ya consideran que todo lo que ven en redes sociales es verdad, ¿no? Es como la nueva televisión. La televisión antes era como que la realidad y ahora las redes sociales son la realidad y los papás ahora creen eso y bueno, también ayudan a encasillar a sus hijos en la idea que íbamos inicialmente, que era el tema de que son raros, ¿no? Porque no tienen el mismo comportamiento que tienen otras personas de su entorno. Y manteniendo ese tema, discúlpame, es el tema del diagnóstico por TikTok. La verdad es que sí, el diagnóstico por TikTok está muy popular. Ahora todo el mundo tiene autismo, todo el mundo tiene TH, porque se distrae, porque pierde la atención, porque le gusta las texturas, porque le cuesta cuando no puede hacer las tareas a Que tiempo. porque no hace amigos, o porque se agarra mucho el cabello. ¿Qué más podría hacer? Hay muchas conductas, ¿no? Que por ahí los papás no saben, pero es importante recalcarlo, ¿no, Jordan? Hay conductas que son muy típicas, pero que no es necesariamente autismo. Por eso, la normalidad es variada. Muchas gracias, chicos. Bastante enriquecedor todo lo que han estado comentando. Muy motivados nuestros participantes. Creo que hemos visto bastantes enfoques distintos, tanto para el terapeuta, para el estudiante de psicología, como para los propios padres, ¿no? Creo que en general hemos podido ver distintas opiniones, distintos enfoques, pero todos hemos llegado a una sola conclusión. Y lo quisiera definir con esta frase, ¿no? Que tal vez la pregunta no es quién es normal, sino por qué seguimos esperando que todos lo sean. Creo que es algo que podemos preguntarnos reflexionando, allá papito que está en casa, mamita que está en casa, o terapeuta o estudiante que está inmiscuyéndose dentro del mundo de la neurodivergencia, la neurodiversidad. Y bueno, igualmente, muchas gracias a nuestros participantes del día de hoy. Ha sido bastante grato tenerlos.
Y espero a ustedes, queridos oyentes, les haya gustado el podcast de hoy día. Me ha gustado ver mucha motivación, mucha energía aquí, mucho conocimiento también, que creo que a lo largo de los capítulos vamos a poder profundizar un poquito más y entender un poquito más cada aspecto de estos temas que se han estado hablando. Y bueno, también les invito a ustedes, queridos oyentes, que puedan seguirnos en las redes sociales de nuestros queridos participantes, ¿no? A Yanela Borda como SIC Yanela Borda, que también hace contenido respecto a estos temas, a Patrick Pacheco como Pato Psicólogo, o Pacheco Pachequín, que también hace bastante contenido más para que ustedes puedan informarse, a Fatmer, que está como Amor Fati, y a Jordan Marquina, que también está como Operando en R. Así que chicos, les dejamos acá unas fuentes para que ustedes puedan investigar más, aprender un poquito más y conocer también a nuestros queridos participantes del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye bye. Chao, gente. Bye.